Este es un espacio donde intentamos develar luz a través de imágenes y pautas arquetipales. Es una mirada en la cual no apreciamos la astrología como una cuestión unilateral o monosémica, sino como una matriz dinámica, expansiva, a través de la cual también podremos desplegarnos si nos permitimos la hondura, no desde una perspectiva lineal, fija. Esto es quizá una invitación a comenzar a apreciarnos desde una concavidad capaz de alojar todos nuestros gradientes. Cierra los ojos, disfruta de este viaje de la conciencia y sobre todo siente lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lita Cao y les doy la bienvenida una semana más acá a este espacio donde la astrología es una justificación para encontrarnos cada semana y hablar de temas relacionados con el autoconocimiento y más. Hoy vamos a estar conversando sobre la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre. Comienza el mes de octubre. Hablamos en el episodio pasado sobre la llegada del equinoccio de otoño acá en nuestro hemisferio. Así que yo les recomiendo que vayan a escucharlo si aún no lo han hecho y darle gracias por aquí a todo el que escucha el podcast, a todos los que me han mandado mensajes que les ha gustado los episodios anteriores, a todos los que me siguen en las redes sociales, @LidaCao con Y y @Los Astros Susurran. Recuerden que pueden seguir el podcast en Apple Podcasts, en Spotify y allí dejar un review, 5 estrellitas, calificar el podcast y bueno, también hace un tiempo salimos en YouTube. Hoy vamos a estar hablando, diría que del evento de la semana, que es este eclipse de sol en Libra, que es un eclipse de sol anular, que es una luna nueva magnificada. Así que estaremos hablando sobre todo esto y también le vamos a dar la bienvenida al mes de octubre. Vamos a ver este mes cuáles son los eventos astrológicos más importantes o por lo menos los highlights. Y bueno, quédense por aquí. Recuerden suscribirse donde quiera que escuchen el podcast. Este mes inicia con este eclipse. Yo le doy una gran importancia porque de alguna manera, no me gusta decir que cierra, porque no me gusta que se lleven la idea como que algo se cierra y se abre así tan literal, pero bueno, sí hay una culminación y a su vez es un gran comienzo, es un periodo que se abre. Algunos de los highlights de este mes serán, por ejemplo, la retrogradación del planeta Júpiter el 9 de octubre en Géminis, así que por los próximos 5 meses podemos decir que hasta febrero del año 2025 estará retrógrado y es una energía donde tendremos la posibilidad de replantearnos nuestras máscaras, sobre todo en esa zona de nuestra carta natal. Pensar si, por ejemplo, estamos actuando desde una honestidad con nosotros mismos y también comunicándolo al exterior, o si aún estamos poniéndonos ciertas caretas, digamos, en vínculos o deseando todavía ser aceptados a un nivel social o colectivo, desde ese espacio que tal vez ya no nos identifica. Todo esto puede venir a la mesa todos estos meses durante la retrogradación de Júpiter. También decirles que este planeta en Géminis está en exilio y la simbología de cada planeta que decimos, por ejemplo, que se pone retrógrado, tiene que ver con repensar desde esta función planetaria, o sea, repensar y replantearnos los jupiterianos en nuestras vidas, que tendrá que ver, muy resumido, con revalorizar todo lo que tiene relación con nuestra propia expresión de ese planeta, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir o hablar de la confianza, ver en qué lugar nos expresamos y bueno, sería buena oportunidad para analizar dónde quizás estamos actuando desde un desborde o dónde y qué cosas necesitamos tal vez amplificar. Vamos a ir viendo todo esto. Esto es solo un resumen de algunas de las cositas que veremos en el mes de octubre, porque tal vez sean cuestiones importantes trabajar durante esta retrogradación. También decirles que durante este mes Venus en Escorpio hará a mediados de mes un trígono con Neptuno en Piscis, y este trígono de agua, que
que es bien intenso. Y yo recuerdo que hace 2 episodios atrás conversábamos sobre las profundidades marinas y hablábamos un poquito sobre todo esto. Y yo les compartía el ejemplo sobre el sumergible que habían bajado a ver a los restos de Titanic e implosionó. Y es casual, entre comillas, como esta semana salieron las primeras imágenes de estos restos. Y casualmente nosotros habíamos el lunes conversado sobre esto. Yo creo que también estamos viendo muchas imágenes sobre fondos marítimos. No sé si a ustedes les ha pasado, como por ejemplo nuevos descubrimientos o de noticias que ya estaban, pero que se han vuelto a poner sobre la mesa y las personas han empezado a compartirla. Yo recuerdo, por ejemplo, hace poco que vi el caso de como un suelo en el fondo oceánico que parecía así que tenía como adoquines en el fondo del mar. Bueno, lo cierto es que todos estos aspectos y todos los movimientos y los encuentros que tenga este planeta Neptuno a final de su tránsito, creo que tendrá gran notoriedad. De igual manera comienza también directo Plutón el 11 de octubre, para luego ya establecerse en el signo de Acuario por bastante tiempo. Y yo conversaba hace poco con unas amistades cómo ya podemos ir viendo esto socialmente. Por ejemplo, este caso de este rapero Diddy, quien además es del signo Escorpio, tiene su sol en Escorpio, y sabemos que Plutón es el regente de Escorpio, y cómo con este tránsito podemos empezar a ver que afloran ciertos temas de carácter plutoniano, como por ejemplo este escándalo colectivo que involucra a personas de poder, que están inmersos muchos temas de estos de dinero, plutonianos. Yo creo que tiene que ver con todos estos tránsitos que salen a la luz, temas oscuros, y los próximos años es posible que estemos viendo este tipo de escándalos o este tipo de cosas que involucren a un colectivo, que sean fenómenos que no hayamos visto anteriormente o que por lo menos empiecen ahora a tener una relevancia, tal vez porque lo estamos viendo de cerca con las redes sociales y con estos nuevos medios. Ahora también en octubre tendremos la luna llena en Aries de este mes, de la cual también estaremos hablando en episodios posteriores, y que siento que para ese entonces haya como una claridad mayor que nos permita empezar a movernos desde una autodeterminación. Pues ahí en Aries también está el nodo norte, lleva tiempo Quirón transitando por ahí, así que luego de este eclipse, en pleno equinoccio de otoño, empezamos, digamos que a estar listos para desprender esas hojas necesarias para la regeneración, de la cual todos estamos siendo parte, y yo les ponía el ejemplo del árbol como símbolo en el episodio pasado. Y el mes termina con un trígono de Marte, que es regente de Aries, que está en Cáncer actualmente, a Neptuno en Piscis. Es decir, que el elemento agua creo que jugará una parte fundamental y un papel fundamental en esta época. Y desde luego todo esto podrá tener que ver también con redirigir nuestras emociones y ese océano interior, pero también con algo fundamental, que es poner conciencia y el foco en nuestro autocuidado, nuestra autoafirmación y bueno, como conclusión, en nosotros mismos. Entonces, vamos a hablar bien brevemente de este eclipse, porque yo siento que estamos inmersos en una temporada bien potente de esta purga de la cual hemos venido hablando en todos los episodios. Y un eclipse de sol, que es una luna nueva, marca esta sensación de un desprendimiento, pero también yo lo aprecio como una gran ventana para comenzar a operar desde una nueva percepción de la realidad. Y estas son cosas que hemos ido trabajando o hemos ido conversando a lo largo de desde que comenzamos el podcast este año. Entonces yo quiero invitarlos a escuchar uno de los primeros episodios del 2024, donde conversamos un poco sobre la posición de los nodos para que puedan también amplificar. Recuerden que los nodos son este lugar donde ocurren los eclipses o cercano a donde ocurren los eclipses. Da la impresión, para mí, luego de analizar y ver toda esta carta, de un escenario astrológico complejo, donde yo creo que se están moviendo internamente muchas cosas, moviéndose desde dentro para tal vez después poder expresarse
o sea, que se vea claramente o que vean la luz. Los eclipses, además, son momentos que conllevan una gran introspección y en la antigüedad se asociaban a cierto recogimiento e inseguridad porque se ocultaba la luz del sol. Pero desde el punto de vista que aquí abordamos, arquetipal, simbólico, yo creo que son momentos que invitan al reconocimiento interior y a partir de ahí poder trazarnos nuevas estrategias. Desde luego habría que ver dónde nos cae nuestra propia carta natal. Y yo les tengo una sorpresa, así que quédense escuchando, y es que en este episodio al final les voy a traer una especie de horóscopo, unos consejos por cada signo solar y ascendente. Ustedes pueden escuchar su signo solar y ascendente, en caso de que lo conozcan, para que ubiquen este eclipse de manera un poco general, pero les va a dar una noción de algunas cosas que podrían estarse moviendo. Este eclipse anular va a tener lugar a los 10 grados del signo de Libra y veremos en el cielo en algunas imágenes del eclipse y por supuesto según nuestra ubicación dentro del planeta Tierra habrá puntos donde se vea o no, pero bueno, casi siempre ustedes saben que luego estos fenómenos aparecen fotos y tal, entonces lo que nosotros vamos a ver es como un aro de fuego como alrededor, no es que va a estar tapado completamente. Puedes revisar capítulos anteriores donde nosotros hablamos ya más técnicamente de los eclipses. Aquí en este episodio no quisiera extenderme mucho porque no quiero confundir ni que esto sea tan extenso y vamos a ser bastante concisos y abordar directamente el eclipse y que nos podría estar contando simbólicamente la carta que este fenómeno levanta. La luna, un eclipse de eso se da cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Yo creo que son bastante complejos de analizar desde un punto de vista astrológico y han habido diferentes interpretaciones a lo largo de los años. Yo coincido con algunas que sugieren, por ejemplo, que ahí donde pasa el eclipse se actualiza esa área y deja una especie de punto llamado oscuro, pero que en realidad lo que podemos hablar es de una pérdida energética en esa área que luego se puede reactualizar o vitalizar cuando un planeta pasa por ese punto. Y que por supuesto todo esto va a depender de la naturaleza de ese planeta que active nuevamente el punto donde ocurrió este eclipse de sol. Entonces, al año, cuando el sol vuelve al punto del eclipse, digamos que es como que ya acabó este efecto, la influencia, o sea, este sol actualiza nuevamente esa parte. Y bueno, también se habla en la literatura astrológica de los planetas que acompañan o que hacen aspecto al eclipse, como se dicen que son como planetas acompañantes, se presta especial atención. Y en este caso, cuando observamos la carta que este eclipse, el día 2 de octubre, se levanta, tenemos a Mercurio implicado y a Lilith, que es un punto en la órbita de la Luna. Y ambos están muy cerca, en un aspecto de conjunción, partil. O sea, en el caso de Lilith es partil, están en el mismo grado matemático, y de Mercurio, que en el momento del eclipse, en la carta que yo he levantado, se encuentra a solo 1 grado, o sea, en el grado 11. Hay una trama muy interesante al momento de este eclipse, que incluye que el eclipse haga cuadratura con Marte en Cáncer, con Ceres en Capricornio, trígono de Plutón retrógrado en el grado 29 de Capricornio, a Urano en Tauro, ambos están en sextil a Neptuno, Marte en trígono a Saturno y a Venus, y Venus es el planeta regente del signo donde ocurre este eclipse. Y este planeta actualmente se encuentra transitando por el signo de Escorpio. Y por supuesto este trígono de agua y los aspectos que hacen estos planetas transpersonales mencionados anteriormente lo hacen doblemente interesante. Ya si nos vamos un poco más a la astrología. Vamos a hablar aquí de la trama en general, no quiero puntualizar aspecto por aspecto, sino vamos a ver toda la trama, porque en realidad la carta es un círculo y podemos hablar de toda esta unidad en despliegue. Es una unidad que habla también de una multiplicidad, ¿no? Pero bueno, todo esto que yo les decía anteriormente y también si pensamos en los movimientos que han tenido todos estos planetas a lo largo del año y también recordando la temporada de eclipse, el inicio de la temporada de eclipses de este año, y según mi perspectiva, podríamos resumir que este eclipse brinda una nueva oportunidad de ajustar, equilibrar nuestra vida. Temáticas librianas emergen. Por ejemplo, ¿cuáles son las temáticas librianas? Las decisiones. Por lo tanto, creo que hay un foco puesto en la manera no solo de decidir qué acciones debemos emprender y cuáles no,
o de la manera de vincularnos, sino apreciar desde una profundidad y poner el ojo, el foco y darle una importancia a todo esto. Que Mercurio esté implicado lo hace también un poquito más profundo y complejo, porque Mercurio, su función es bastante también compleja, dinámica, y que esté implicado también es un gran y un claro símbolo de lanzarnos a comunicarnos desde el encuentro con nosotros mismos, desde una perspectiva que ya es probable que haya sido pensada, imaginada, pero es posible que toque cambiar el canal, el switch, y empezar a tomar decisiones. La decisión también de obrar sin miedo, donde hayan tal vez esos fantasmas mentales muy normales, pero que también pensar que todo esto son parte del proceso. Este punto que yo les decía, denominado Lilith, desde el simbolismo astrológico, se asocia a vivir las consecuencias de ciertos actos, al temor que puede dar a veces indagar en nuestro pasado genealógico, por ejemplo, en nuestro linaje femenino, donde a veces nos toca un poco hurgar para ir comprendiendo ciertos patrones familiares. Se dice que esta es la luna negra, por tanto se asocia a ciertas emociones más profundas, inconscientes tal vez, o ancladas en lo más hondo de nuestro psiquismo y que son una materia también que hay que desentrañar y develar porque son materia para nuestro crecimiento, vamos a ponerlo así. Ciertas cosas reprimidas, comportamiento, por tanto hay un trabajo con todo esto. Y también, por supuesto, dejarles lugar a todas estas cosas. Son tramas que pueden venir con este eclipse. Yo les digo que sí hay una gran intensidad que antecede a toda la época Escorpio y creo que, yo lo he dicho anteriormente, que son épocas intensas, pero creo que este eclipse, a lo largo de todos estos días, va todo a empezar a tomar un lugar, y cuando digo lo de hacerle lugar, es hacerle lugar también a lo que se nos va presentando interna y externamente, porque se impone un trabajo sistemático que nos brinde la posibilidad de entendernos, de ir observándonos. Y por supuesto, cuando yo digo todo esto, no quiero que suene tan abstracto, sino hablo de nuestro contexto, de nuestros vínculos, de las situaciones por las que hemos tenido que transitar, que por supuesto todo esto confluye y constituye nuestra experiencia. Pero si pensamos en esto, en cómo estamos viviendo, en qué situaciones hemos tenido que transitar, podría darnos la pista de por dónde ir empezando un trabajo de conciencia. Sin embargo, volviendo al tema de Lilith, este símbolo desde la tradición hebrea o cabalística, si se quiere, ni siquiera es mencionada. No se habla del nombre de Lilith porque aparecía o se asocia a una entidad que se nombra Lamed Lamed, con las letras hebreas que componen el nombre, con la cual empiezan, ¿no? El nombre, y se decía Lamed Lamed porque si uno lo mencionaba, ellos tenían la creencia que era un ente que aparecía para atormentar a los hombres en la Edad Media sobre todo, y que podía ser como una especie de súcubo, ¿no? Que atormentaba. Y es decir, pensando en este símbolo de Lilith, yo les recomiendo ver qué cosas hay y qué cosas nos están atormentando tal vez. Pensar en lo que nos atormenta y sobre todo ver cómo vamos a darle lugar a todo esto. Qué pensamientos, tal vez recurrentes o no, a veces nos paralizan y nos impiden que hagamos ciertas acciones, no permiten que avancemos. Y por eso es que yo digo darle espacio, contenerlo, alojarlos, porque no se trata de controlar lo negativo o de no hacerle caso o de echarle a un lado, sino ser capaz de dialogar con ello. Si no podemos solos, puedes buscar un especialista o conversarlo con un familiar, un amigo. Pues a veces hay cosas que nos molestan, que se repiten y que vienen siempre a lo mejor mentalmente solamente, ideas que nos hacemos, cuentos que nos hacemos, que a veces solo son mentales, pero bueno, tocaría hacer el trabajo.
Y hablo de lo mental, de las ideas, por lo que les decía que Mercurio, que se asocia a todo esto, está implicado también en el eclipse. Pensar también que hay un tiempo y una responsabilidad de la cual también este eclipse nos está hablando, de hacernos cargo, de lidiar y reconducir ciertas emociones, a lo mejor no positivas, pero hacia un mejor puerto. Como yo les decía, ocurre en el grado 10, el grado 10 de Libra. Y vamos a leer según los símbolos sabianos qué imagen llega. Ustedes saben que siempre leo algunos grados matemáticos puntuales cuando hay una especie de eventos que yo creo que son trascendentales. Lo he hecho en las lunas nuevas, en las lunas llenas. Y es un simbolismo que se le ha dado a los 360 grados del zodíaco a través de una canalización. Y el grado 10 dice, la imagen que da es la siguiente. Habiendo pasado a través de estrechos rápidos, una canoa alcanza aguas en calma. Nota clave, el autocontrol y la serenidad necesarias para alcanzar un estado constante de estabilidad interna. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con todo lo demás. Miren cómo sale el símbolo de la canoa, que nosotros anteriormente hablamos del símbolo de barco, y yo acabo de leer justamente esto hoy, antes de hacer el podcast. Es decir, que todo tiene relación, y por eso es que yo le digo que en la astrología no podemos ver una cosa rígidamente, sino es que todo va confluyendo, incluso eventos que han sucedido tal vez años anteriores, guardan relación con esto, con estos eventos de hoy, o con eventos futuros. Entonces, bueno, aquí nos habla de la necesaria calma que muchos buscamos, esa calma interna, pero que a veces para llegar a esto hace falta conducir la canoa por diferentes superficies o diferentes climas, luego de atravesar rápidos, de estar en estados convulsos. Bueno, pues llega una etapa que va rumbo a esa calma interna tan necesaria, pero que para llegar ahí hace falta transitar y lidiar con ciertas cosas que a lo mejor no son tan cómodas. Vamos a leer, déjenme buscar acá, un resumen que yo les he hecho por Sol y Ascendente. Por ejemplo, si eres signo solar Aries, puedes oír el Aries, y si conoces tu ascendente también puedes escuchar el ascendente. Es un horóscopo bien simple, no vamos a indagar mucho, son consejos bien generales, pero que, como yo les decía, pueden ubicarlos un poquito. Déjenme buscar donde aquí lo tengo anotado para poder ver el gráfico en qué área sucede esta renovación, este eclipse. En Aries, por ejemplo, para Aries de Sol o ascendente, este eclipse cae en una zona relacionada a los vínculos, dígase de pareja, de amistades, de relaciones en general, en una zona que se dice hay una pérdida del yo, donde se aspira a establecer una unión o tener también una protección social, y de creer tal vez que se necesita a lo mejor una contraparte para ser feliz. No sé, se me ocurre el caso de que puede ser una pareja o ese intento de tener una contraparte que te sostenga algún proceso. Y yo creo que este eclipse viene a mostrarle a los Aries de Sol o ascendente que son capaces de hacer cuando empiezan a pensar desde otra perspectiva. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, pensar en ti mismo o misma, en tu autoconocimiento. Muchas veces las personas con núcleos arianos, con Sol, ascendente en Aries, vienen a aprender, o uno de sus aprendizajes es lidiar con ellos mismos y a pensar, a tener un stop, a que las soluciones tal vez no están en el momento, sino que todo lleva un tiempo preciso. Y saber que hay cosas que requieren de ese tiempo, que tal vez no debemos apresurar ciertas cuestiones. Y creo que este eclipse, con Marte, tu regente, además en Cáncer, te está hablando de que en la medida que cuides de ti mismo, así será lo que te vendrá por destino, lo que te llegará. Te invita a la introspección y a tener momentos de meditación, de soledad y de profundo replanteamiento. Tauro de Sol ascendente, con Urano transitando en este signo
desde hace años, creo que ya hay lecciones que has aprendido. Porque para este signo que tiene que ver, tiene que ver con la libertad. Y la tierra cuando se moja cambia su composición. Y que eso también está bien. Con lo cual, este eclipse que cae en tu casa 6 podría hablarte de comenzar un nuevo ciclo, una nueva rutina que tal vez sentías estabas necesitando hace tiempo y que se relaciona con una nueva capacidad de entendimiento, comenzar a hacer cuestiones cotidianas que te lleven a conectar con un estilo de vida diferente, más apegado a la profundidad que eres, también a desapegarte de viejos dogmas y no ver la vida como una lucha existencial, sino disfrutar un poco más aquellas zonas que registres mentalmente como inseguras o que no te hayas atrevido a incorporar algo a tu rutina por falta de esa misma seguridad. Te propone pensar profundo y observar qué se te revela en sueños y sobre todo tratar de decodificar esa realidad, o sea, tu rutina y tu día a día, qué cosas te están trayendo. Porque son a veces lo que nos sucede diariamente, nosotros creemos que son cosas sencillas y tal, pero no, todo tiene detrás, digamos que una enseñanza y una función para que nosotros crezcamos. Géminis de Sol ascendente, yo creo que es momento de una revisión en tu modo de actuar. ¿Qué dices? ¿Dónde estás presente y dónde no? Este eclipse cae en tu área creativa, de las cosas que haces por un legado. Tal vez, pero que todo esto que tú haces a veces queriendo dejar un legado, formar parte de, marca algo profundo para ti. Tu planeta regente, que es Mercurio, está implicado en este eclipse y tienes a Júpiter también ahí en tu signo, quien va a retrogradar, como hablamos al comienzo de este episodio. O sea, que hay una energía disponible para que te respondas esta pregunta. ¿Hacia dónde debes empezar a mirar en términos creativos? Tal vez haya algo que desees comenzar a hacer y no has hecho por temor a no estarlo comunicando bien o cómo lo podrás comunicar de la mejor manera. Entonces, como cae en esta zona donde también la energía es análoga al Sol, es posible que hayan temáticas relacionadas a un centro. ¿Dónde estás haciendo centro? A la conciencia de que debas empezar a mirar todo o un centro en todos lados. Es como si te tocara entrar a escena. Y bueno, tú sabrás dónde y cómo. Cáncer de Sol ascendente. Cáncer es un signo que está regido por la luna y la luna es parte fundamental de este eclipse, por supuesto. Y es posible que estés atravesando un periodo de gran resignificación identitaria, de contexto y por supuesto esto puede implicar un movimiento interno, una sensación de desprendimiento y el sentir deseos de querer sentar nuevas bases, de desplegar todo tu potencial, tus capacidades, pues el eclipse sucede en la zona de bases familiares, donde haces asiento, cómo no te nutres, cómo te cuidas a ti mismo. Puede haber un cuestionamiento de las tradiciones, sentirte como si quisieras cuestionarlo todo, ciertos paradigmas, dónde te has movido y cómo registras la pertenencia a un colectivo y el caer en cuenta de que hay patrones de comportamiento, temáticas que responden a un orden más interno y que deben ser replanteadas. Sería como la posibilidad de hacer hogar a través de ti mismo, operar desde esa conciencia. ¿Qué hogar es más que una casa física? Leo de Sol ascendente. Para Leo también será movilizadísimo todo, porque el Sol está implicado y Sol es el planeta regente de Leo, que es una luminaria, no es un planeta, pero bueno. Se oculta al momento del eclipse y solo veremos un fragmento, o sea, el borde llamado anillo solar. Y de alguna manera, la pregunta para Leo es, ¿tú crees que aunque los otros no vean tu luz, es porque no estás brillando? Piensa en este eclipse, que solo se va a ver un pedacito. Quizás no es solo una idea. Y quizás sí hay cosas que solo ves por el lente de tu percepción. Leo, te diré algo, y es que el sol se eclipsa a cada tanto. Se oculta. Y hay cosas que desprende. Pero, ¿sabes qué? Su luz nunca se apaga. Este eclipse te propone una nueva forma de percepción.
Leo de Sol ascendente, y de comenzar de manera gradual a sentirte como parte de un colectivo al cual alumbrar. Porque el área donde te cae es el de los contactos naturales, la comunicación, la percepción. Así que mi consejo es que te permitas irradiar esa luz desde otro lugar, pero en primer lugar hacia adentro. Virgo de Sol ascendente, decirte que el Sol acaba de transitar por tu signo. Así que es probable que te haya dejado una sensación reconfortante o de orden, muy general. Por supuesto que habrán Virgos que no. Pero cuando el Sol pasa por nuestro signo, es un momento donde nos sentimos a veces vitales, restaurados. Y Virgo acaba de tener el tránsito del Sol por ahí. Así que puede tener esta sensación de haber restaurado ciertas cosas, pero tu regente está siendo parte de este eclipse, que es Mercurio. Así que algo debe terminar de desprenderse para que puedas avanzar hacia vínculos más genuinos. Pero este eclipse cae en el área de los presupuestos energéticos que tienes para generar recursos, de algo que implique un nuevo comienzo o una reactualización, y que tiene que ver con lo que haces para generar recursos, con la sustancia vital también. Por ejemplo, si estás en un trabajo donde llevas tiempo o te sientes demasiado cómodo, es momento de hacer un giro tal vez que te permita crecer. O si te sientes incómodo con alguna innovación que hicieron en tu trabajo o en la actividad que haces en general, pues decirte que abraces el cambio y recuerdes que toda incomodidad te va a llevar al crecimiento. Libra de Sol ascendente. Bueno, yo creo que es uno de los signos junto a Aries también más movilizados en esta época y sobre todo en esta temporada de eclipse. Desde que el nodo sur transita por aquí, y ser nodo sur implica un gran movimiento de conciencia, que aunque tal vez no lo registremos de manera consciente, sí está. A mí me encantaría que las personas con Sol, Luna, Ascendente o los nodos aquí en Libra me contaran cómo han vivenciado todo esto. Y esto aplica en un área que se relaciona no solo a su personalidad o búsqueda identitaria, que sí, también, sino puede tener que ver con replantearse nuevas posibilidades de imagen y sobre todo a cuestionar qué es para ti, Libra, la exigencia. ¿Qué opinión tienes de ti mismo? Puede ser que te toque abrir la puerta y tomar decisiones que te lleven a un siguiente nivel. Pero por supuesto, a lo mejor tienes que pasar por situaciones que no has pasado antes o donde no te sientas tan cómodo. Escorpio de Sol ascendente. Bueno, para los escorpios de Sol ascendente, este eclipse sucede en tu casa 12, la más compleja de todas las áreas de la experiencia y la más difícil en astrología de poner en palabras, con lo cual es posible que hayas entendido, aunque no necesariamente desde lo mental, sino a través de una intuición profunda, que toda esta movilización de la vida psíquica interna que estás teniendo también responde a un orden que se nos escapa de lo racional y que está además relacionado con tu propósito, con otras encarnaciones y también con la vida del inconsciente colectivo. Y mi consejo para ustedes es tener esos espacios de soledad, de aislamiento, donde puedas aclararte mentalmente, donde te conectes con tu parte más sutil. Podrías, leer, meditar, hacer terapia, irte de vacaciones unos días a un lugar donde tengas contacto con la naturaleza, donde estés tranquilo, fuera de lo cotidiano, pero sobre todo, Escorpio de Sol ascendente, es escucharte, ver qué se revela en sueños y conectar con tu intuición. Y Sagitario de Sol o ascendente es un nuevo comienzo y desprendimiento en las relaciones libremente elegidas. O sea, cae en el área donde haces amigos, donde se ve el círculo de amistades que se hacen por afinidad, pero también donde cuestiones o seas afín a ciertas situaciones de moralidad o ciertos dogmas. Es probable que toque desprenderse o cuestionar ciertos comportamientos dentro de tu círculo cercano de amigos, o no solo de ellos, sino tuyo dentro de ese círculo. Valorar, por ejemplo, la idea de amistad, de merecimiento,
qué cosas estás permitiendo, qué límites dentro de todo ese círculo de amigos o de relaciones quizás no estás poniendo y que llevas tiempo queriendo remover que no has movido. Tu regente Júpiter transita por Géminis, o sea que lo tienes frente a tu Sol y es posible que quieras comunicarte o amplificar ciertas cuestiones y no hayas encontrado aún la vía para hacerlo. Pero estoy segura que este movimiento interno es necesario y a partir de enero del 2025 ya tú sepas las razones concretas de lo que movió este eclipse. Capricornio de Sol ascendente, es probable que esta sea una temporada donde el mismo contexto que estés viviendo y todas las situaciones vividas a lo largo de toda esta época de este año, de los pasados 2-3 años atrás, te han hecho repensar qué entiendes por éxito, por responsabilidad y que no hay una meta final y definitiva, sino que la vida se trata, en el mejor de los casos, de vivir esas pequeñas metas, objetivos a corto plazo y que esa montaña capricorniana, no se trata solo de subir, sino de vivenciar el proceso mientras estás subiendo y sobre todo de disfrutarlo. Un nuevo comienzo en la zona vocacional, tal vez estés descubriendo que te gustan otras profesiones o tienes interés o inclinación hacia otra cosa diferente en cuanto a trabajo o simplemente quieres aventurarte a explorar una nueva manera de ingreso o de trabajar o necesites ampliar tu perspectiva por pura realización autopersonal o por plena autorrealización personal. Lo dije al revés. Bueno, Acuario de Sol ascendente. Este eclipse para los Acuarios de Sol ascendente te invita a anclar a tierra ciertas ideas que te trasladen a una nueva forma de pensar y también a tener presente cuestiones como el sentido de la vida, la responsabilidad, dónde estás poniendo tu energía, tu esfuerzo y dónde asentar toda la creatividad y toda la experiencia ganada con, por ejemplo, Urano, uno de tus regentes en Tauro. O ahora Saturno, quien también es regente del signo de Acuario en Piscis. O sea, hay una percepción que se está trabajando a otros niveles y un sendero que está siendo movilizado para conectarte tal vez con un propósito mayor, para hacerte entender que tú eres parte de un propósito mayor, bien profundo. Y que todo esto se abre para que ustedes puedan vivir una nueva concepción del mundo, que será beneficiosa si sacamos la basurilla de debajo de la alfombra y empezamos a trabajar en tu camino de alma. Piscis de Sol ascendente. Bueno, yo creo que Piscis vive una gran transformación interna, emocional, de finales, sobre todo porque Neptuno, su regente, está allí, acabando ciclo, cuestión de la cual hemos hablado bastante por acá, y con el tránsito también del planeta Saturno por ese signo, que viene a traerle a Piscis una especie de ancla dentro de todo un tsunami emocional. Y este evento eclipsa situaciones en su casa 8, o sea, mueve un área donde ha comenzado un proceso de regeneración o donde empiece a darse un proceso de muerte y resurrección simbólica, por supuesto, y puede ser un gran comienzo si los Piscis de Sol ascendente no se resisten a ciertas incomodidades o al caos que a veces traen los procesos de movilización interna. Es posible que pongan en la mesa, se les revelen cuestiones que os lleven a cómo lidiar o qué hacer con ciertas obligaciones sociales, familiares y sobre todo con la verdad, en el sentido de comenzar a ser sinceros, sobre todo con ellos mismos, porque es probable que esto le cueste a veces a Piscis, en medio, sobre todo, de un huracán. Y cuando se siente empatía por otros seres, como es el caso de lo pisciano, a veces uno quiere quedar bien con todo el mundo. Y esto no es posible. No se puede quedar bien con todo el mundo. Así que bueno, yo los agradezco por haberme escuchado. Espero no haberme extendido mucho. Tenía muchas cosas para decir hoy. Voy un poco apresurada porque es que no quiero tampoco abrumarlos con tanta información, porque es lo que los eclipses son eventos bastante complejos de estudiar. Pero bueno, espero que les haya gustado la información. No olviden suscribirte desde donde quiera que escuches el podcast. Puedes calificar el podcast en Apple Podcasts y también en Spotify. Suscríbete al canal de YouTube y seguirme en las redes sociales @lidacao, @losastros susurran. Les mando un beso y nos vemos el próximo lunes.